¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, a ver, vamos a tomar la foto correspondiente de nuestra sesión del día de hoy y después inmediatamente voy a compartir mi pantalla para empezar con la clase, ¿de acuerdo? Un minuto, por favor. Bien, ¿se pueden ver las diapositivas correctamente? ¿Sí? ¿Se logra ver? Bien. Eh, Mis jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy. Jueves 13 de junio. Ya vamos, estamos avanzando en el programa de nuestro curso de filosofía. Llegamos a la semana número 11. Bien. Y como ustedes pueden apreciar en sus pantallas, nos toca pues ver el tema de antropología filosófica. ¿Alguien se acuerda cuando nosotros vimos la primera semana? ¿No? La introducción prácticamente al curso. ¿Se acuerdan qué cosa estudiaba la antropología filosófica? ¿Qué nos puede hacer recordar la palabra antropología, el término en realidad, antropología filosófica? ¿Sí? Em, la antropología filosófica como disciplina eh, se hace muchas preguntas alrededor de la figura del ser humano, ¿no? Por eso eh, toma la palabra antropología, antropos, hombre, ser humano. Bien, es decir, nos vamos a preguntar, por ejemplo, por cuestiones como la naturaleza del hombre, la esencia del hombre mismo, cuál es el sentido de la vida del hombre, ¿no? Cuando tú te haces ese tipo de preguntas, pues estás introduciéndote en el campo de la antropología filosófica, precisamente. Bien, entonces vamos a ver qué problemas correspondientes a la antropología filosófica, ¿no? eh, nos toca revisar en esta sesión. No son muchos, solamente vamos a ver un par y vamos a ver las distintas posiciones, ¿no? Que tuvieron pues muchos filósofos a lo largo de la historia misma de la filosofía. Bien, entonces avanzamos, ¿no? Como definición, la antropología filosófica eh, tiene como objeto de estudio al ser humano, pero ¿quién estudia al ser humano? ¿No? Precisamente el mismo ser humano, es decir, el mismo ser humano, el hombre, ¿no? Se pregunta por cuestiones de sí mismo, ¿no? Es como un autoexamen, ¿no? Por ejemplo, se va a preguntar por pues, la naturaleza o la esencia del ser humano o el sentido de la existencia eh, del ser humano mismo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Nosotros para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? Bien, hay muchos filósofos que van a responder a esta pregunta por el sentido de la existencia, ¿no? Em, por ejemplo, el filósofo alemán Martin Heidegger va a decir pues que primero es que hay que preguntarnos por cuestiones como el ser, ¿no? Hace una crítica a los filósofos que lo antecedieron, ¿no? Y en lo que él propone es volver a preguntas básicas como preguntarnos por el ser. Entonces, frente a la pregunta sobre cuál es el sentido, el fin de la existencia del ser humano, él va a responder que el ser humano es, es un Dasein, es un ser,
¿no? Arrojado al mundo, fue arrojado al mundo, ¿no? Y a su vez es un ser para la muerte, ¿no? Todos en algún momento vamos a morir, ¿no? Es una cuestión natural desde que nacemos, ¿no? Digamos, ese es el final de nuestro destino, ¿no? Pero Heidegger dice, bueno, es verdad, pero ha existido, ¿no? Durante mucho tiempo este temor a la muerte, ¿bien? Pero este temor no es justificado. El ser humano, ¿no? El sentido de la existencia del ser humano es precisamente aceptar que tú estás, pues, primero arrojado en el mundo y eres un ser para la muerte, ¿no? Todos vamos a llegar ahí. Y en cuanto tú aceptes ello, ¿no? Vas a tener una vida auténtica. Bien, esto es lo que plantea Heidegger, filósofo alemán, y en la antigüedad, por ejemplo, tenemos la posición de Diógenes, ¿no? Diógenes, el sentido de la existencia del ser humano, bueno, es vivir, pasar tus días, ¿no? Satisfaciendo tus necesidades básicas y teniendo lo menos posible, es decir, teniendo las cosas más básicas, ¿no? No acumular riquezas, no acumular objetos, propiedades. Bueno, propiedad es un término ya un poco más avanzado, pero en general lo que te diría Diógenes es eso, ¿no? Acumular riquezas, no, hay que vivir de la manera más sencilla posible y así es como vivía Diógenes, ¿no? Él dormía en una especie de barril, solamente andaba con la ropa que tenía puesta, a veces sin eso incluso, no tenía nada más. En un momento él tenía una vasija con la que iba a un pozo a tomar agua, ¿no? A poder recolectar agua para poder beberla. Pero un día se encuentra con un niño, una niña, ¿no? Con un infante y se da cuenta de que este niño, esta niña, hace sus manitos así, ¿no? Como cuando a veces uno pone las manos para que allí caiga el agua y ahí repose el agua y empieza a beber directamente desde el pocito que hizo con las manos. Y Diógenes en ese momento lo que exclama, ¿no? Mira lo que me ha podido enseñar, ¿no? Alguien tan pequeño, ¿no? Yo pensé que era totalmente necesario tener una vasija para tomar agua, pero me acaban de enseñar que no es así. Y se deshace pues de este elemento, ¿no? Y empieza a beber el agua directamente así con las manos. Bien, entonces para Diógenes, por ejemplo, eh, filósofo cínico, este sería el sentido de la existencia del hombre, del ser humano. Bien, la antropología filosófica pues se plantea preguntas básicas desde qué es el hombre, ¿no? ¿Qué cosa es el hombre? ¿Cómo podemos definir al hombre? ¿De dónde viene el hombre? ¿Hacia dónde va el hombre? ¿No? ¿Qué camino debe recorrer? Y por supuesto, si nos preguntamos por cuestiones como el sentido de nuestra vida, también nos podemos hacer preguntas sobre la muerte misma. Correcto, entonces engloba todas las preguntas relacionadas a la reflexión del ser humano, del hombre, sobre sí mismo. El hombre preguntándose por el hombre, por cuestiones específicas del hombre, pues. Bien, entonces avanzamos a ver el problema de la naturaleza humana, es decir, ¿cuál es la naturaleza humana cuál es la naturaleza humana, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Qué cosa define la esencia del hombre? ¿No? Esta es una pregunta eh, que se ha hecho desde el principio de la historia de la filosofía. Bien, en general vamos a ver primero algunas respuestas amplias, ¿no? Con algunas posiciones muy marcadas a lo largo de la historia de la filosofía. Por ejemplo, en la Grecia antigua, Aristóteles, en dos textos clave, en la Ética a Nicómaco y en la Política, bien, podemos encontrar allí que para Aristóteles el hombre es un ser racional,
Bien, el hombre es un animal racional, diría, ¿no? Se diferencia de los animales porque puede discernir utilizando su razón. Bien, esto pues tiene mucho sentido propio de su época, ¿no? De la Grecia antigua. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas, en las primeras clases, cuando hablábamos del origen de la filosofía, de aquellos factores que fueron claves para que la filosofía se origine en Grecia, nosotros hablamos de uno de esos factores, ¿bien? Que era el paso del mito al logos, y el logos en ese contexto significa razón. Es decir, el hombre, el ser humano, dejó de darse explicaciones mitológicas a las cosas que veía en la realidad, ¿no? Para explicar el origen, por ejemplo, del universo, del mundo, de sí mismo, y empezó a utilizar la razón para buscar precisamente estos orígenes, ¿no? Entonces tiene sentido de que para Aristóteles el hombre se diferencia en su esencia de otros seres por ser un ser racional. Bien, y esto tiene, también está muy ligado, bien, muy ligado a su concepción ética. ¿En qué sentido? Para Aristóteles, ¿no? Lo que el hombre debe buscar es la eudaimonia. Bien, la eudaimonia es la vida buena, ¿correcto? Es la vida buena, ese es el fin, digamos. ¿Y cómo es que va a lograr el ser humano alcanzar esta eudaimonia o vida buena? A través de acciones virtuosas, a través de la virtud, del arete, ¿bien? Esta virtud no es algo, digamos, un don que te brinda, pues, no sé, un dios, o etcétera, sino que se construye a través del hábito. Es decir, cuantas más veces tú a lo largo de tu vida realices acciones virtuosas, más cerca estás, pues, de esta eudaimonía que te va a llevar a una vida plena, a una vida feliz. Bien. ¿Y cómo es que yo distingo estas acciones virtuosas? Yo las distingo porque yo, ser humano, soy un ser racional. Bien, mi razón es lo que me va a llevar precisamente a decir, ah, ok, el fin de mi vida es tener precisamente una vida buena, una vida virtuosa. ¿Y cómo es que yo puedo discernir de aquellas acciones que me van a llevar en este camino de la vida virtuosa? Precisamente mi razón, ¿no? Mi característica de ser un ser racional, ¿no? A diferencia de los otros seres que eh, se dejan llevar por instintos, etcétera, ¿no? Yo puedo discernir en ese momento, yo como ser humano, ¿correcto? Después, la posición judio-cristiana, obviamente, nos va a decir que la esencia del ser humano es dada por Dios o es Dios mismo, ¿no? Dios es quien construye al hombre, al ser humano, en su entera naturaleza, ¿no? La naturaleza, entonces la esencia, es pues un don divino, ¿no? Es un don brindado por Dios. Dios define cómo es que se debe estructurar la esencia del hombre aquí en la tierra, ¿no? Y aunque nosotros no hemos visto por sí una sesión dedicada a la filosofía medieval, muchos filósofos de la época medieval, teólogos, se dedicaron pues a través de la filosofía, justificar o buscar un camino para demostrar precisamente la existencia de Dios y todos los dones, por ejemplo, en tanto en la naturaleza del hombre, Dios nos brinda. Bien, luego tenemos más adelante, ya avanzando en los siglos, eh, la posición naturalista positivista. Bien,
que nos dice que el hombre es, la naturaleza del hombre es que es fabricante de herramientas. Aquí nos encontramos con Spencer y Charles Darwin, ¿bien? Dos naturalistas. ¿Por qué es que ellos plantean esto? Porque, bueno, producto de las teorías de la época, de las teorías específicamente en ciencias, que, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Que Darwin con su teoría de la evolución eh, revoluciona, ¿no? En términos cunianos, revoluciona la ciencia de su época. Bien, y a partir de allí se encuentra otro punto para poder justificar cuál, para poder responder, ¿no? A la pregunta de cuál es la esencia del ser humano, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, pues podríamos decir, según la posición positivista naturalista, a lo largo de la historia de la humanidad, desde su aparición, bien, el hombre ha fabricado, ¿no? Se ha visto en la necesidad de construir distintas herramientas para sus actividades. Por ejemplo, desde que era nómada, desde que vivía en estas cuevas, ¿no? Tenía que cazar. Poco a poco fue perfeccionando estas herramientas, ¿no? Desde la aparición de los primeros hombres, ¿no? Cada vez que se movilizaba a ciertos lugares, correcto, lo que hacía el ser humano era pues buscar la manera, por ejemplo, ya cuando el hombre se volvió sedentario, dedicarse a la agricultura, dedicarse a la ganadería. Para esto necesitaba herramientas, ¿no? Y a lo largo de la historia pues vemos que sí, que bueno, ahora ya no fabricamos este tipo de herramientas mucho más rudimentarias, pero el ser humano o las sociedades en general ahora pues se dedican a fabricar o a crear nuevas tecnologías, ¿no? A partir de el avance de la tecnología como la conocemos el día de hoy. Entonces, esta capacidad del ser humano, según la posición naturalista positivista, sería la esencia misma del hombre. Esto es lo que define al ser humano y lo diferencia de otros tipos de seres, ¿correcto? Por último, la posición espiritualista defendida por Max Scheler nos dice que la esencia del ser humano eh, es que eh, este se define porque es capaz de discernir y de alguna manera mm, negar, ¿no? Aquello que sus instintos le están pidiendo. Es decir, el ser humano es capaz de em, diferenciar, ¿no? Qué cosa es bueno de lo que no, a través de un espíritu, que después se va a convertir en una conciencia de sí mismo. Y a partir de esta conciencia de sí mismo, el ser humano como ser espiritual puede bloquear, ¿no? Esta parte biológica, netamente biológica de la que está compuesto, bien, puede rechazar sus instintos, ¿no? A diferencia de los animales que actúan sí o sí por instinto, bien. Y esta capacidad del ser humano, por ejemplo, cuando alguna persona comete algún delito, ¿no? Y es juzgada, llevada ante la justicia, muchas veces lo que se quiere alegar es que cuando cometes, por ejemplo, algún, no sé, algo grave, ¿no? Un homicidio, em, cuando una persona comete este tipo de actos y es llevada frente a la justicia, ¿qué es lo que busca la defensa? Busca una reducción de pena o una anulación de pena o de juicio mismo, alegando lo siguiente, ¿no? Muchas veces digamos que lo que se quiere exponer es esto, ¿no? La persona en ese momento no sabía lo que hacía, ¿no? Estaba, no sé, alcoholizada, estaba bajo efectos de alguna droga,
sufre algunas enfermedades mentales y en ese momento tuvo algún episodio, ¿no? Producto de estas enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere, a lo que se quiere apelar con esta defensa? Es decir, ¿no? Si nosotros seguimos más o menos la posición espiritualista de Scheller, que en ese momento esta persona no podía acceder a su conciencia sobre sí mismo, sino que solamente respondió a los instintos. Bien, obviamente luego la justicia lo que hace es algunas pericias, exámenes, etcétera, y a veces se determina que en efecto eh, en el momento de los acontecimientos se pudo haber dado esta cuestión de un bloqueo producto de enfermedades mentales, producto de alguna sustancia, pero en otros casos te dicen que no, que en realidad la persona cuando cometió este tipo de actos era totalmente consciente, ¿no? Lo hizo sabiendo lo que hacía, es decir, tenía conciencia de sí mismo. ¿No? Sabía lo que hacía, ¿no? Sabía que si cometía este acto que devino pues en la muerte de alguien, un homicidio, sabía lo que después podía afrontar, ¿no? Sin embargo, le hizo caso pues a estos instintos meramente biológicos, ¿no? Siguiendo pues lo que plantea Heller. Bien, entonces vamos a ver algunas posiciones mucho más específicas. Bien, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Aristóteles? Aristóteles dice, el hombre, ¿no? Aristóteles, como ya hemos comentado en la ética a Nicómaco, la ética nicomaquia, también conocida así, y en la política, dos textos muy importantes, Aristóteles nos dice que el hombre es un animal. Sí, el hombre es un animal, correcto, pero el hombre es un animal que tiene una característica particular. Tiene logos. ¿Qué significa? Tiene razón. ¿Los otros animales tienen razón? Esto es lo que diferencia al ser humano de los otros tipos de animales. Bien, tiene razón. Usa esta razón. Entonces, el ser humano es un animal, pero es un animal superior producto de que tiene razón. Bien. Y al tener razón puede, pues, como ya te comenté, ¿no? Por ejemplo, el ser humano puede diferenciar, ¿no? Los actos virtuosos de los que no lo son y seguir una vida virtuosa a través del hábito, a través de la repetición de esas acciones virtuosas, el hombre, pues, puede llegar a la vida buena, a la vida feliz, a la eudaimonía. Bien, ¿por qué? Porque hace uso de su razón. Aquellos hombres que a pesar de tener razón, no, no ejecutan este tipo de actos virtuosos, simplemente, o sea, poseen razón, pero no la utilizan en todo caso, ¿no? Además de ser un ser racional, bien, según Aristóteles, el hombre es un ser social. Es decir, el hombre vive en comunidad, bien, en una comunidad. Utiliza, sobre todo en la política, este término de comunidad. Aristóteles. Eh, el hombre necesita vivir en una comunidad, ¿correcto? Por eso es que se agrupa, eh, bueno, en la época de Aristóteles podemos decir una polis, ¿no? Acuérdate, en la Grecia antigua nos hablan de polis, no de países, no de naciones, sino de polis, de ciudades griegas, ¿no? Y allí es donde pues ya luego Aristóteles propone su teoría política, la división de la polis, quiénes deben gobernar, cómo deben estar instruidos estos gobernantes, y también a través de la razón del logos es que cada miembro de la polis, ¿no? Tiene un lugar. Por ejemplo, para Aristóteles, Aristóteles justificaba la esclavitud.
¿no? Porque él decía que hay algunos hombres que merecen gobernar y otros que merecen ser gobernados. Entonces, es necesario que exista en la estructura política, social, un grupo de esclavos, ¿no? A la mujer también le daba una categoría menor que a los hombres. Todo esto ordenado a través de la razón, bien, la razón propia del ser humano. Además, pues como nosotros ya hemos visto en nuestra sesión dedicada a filosofía antigua, ¿no? El hombre es un ente, ¿no? Es un objeto que está dado en la realidad. Y como ente natural dado en la realidad, acuérdate que para Aristóteles solamente hay un mundo, el mundo material, bien, está compuesto pues de materia y forma, ¿no? Esta es la manera en la que se compone el ser humano. Materia, su cuerpo, y forma, ¿qué cosa? Nuestra alma racional. Bien. Eh, ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta teoría de materia y forma en Aristóteles? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esta teoría de materia y forma? Es una teoría aristotélica propiamente. Es teoría ilemórfica, ¿ya? Materia y forma, ¿no? Todos los objetos dados en la realidad, en este mundo material, se componen de materia y forma. El hombre también, ¿no? Materia, un cuerpo y forma un alma, ¿no? Y además el alma, según para Aristóteles, no tiene las características del alma que sí poseía, pues, en la filosofía de Platón, ¿no? Acuérdate que para Platón el alma es inmortal, muere el cuerpo, el alma vuelve al mundo de las ideas, luego espera otro cuerpo, ¿no? Para poder venir. em, a través al mundo sensible, etcétera, ¿no? Para Aristóteles no, ¿no? Muere el cuerpo y el alma pues simplemente, no sé, se disgrega. Allí no tiene esta característica de inmortalidad que sí encontramos en la concepción platónica. Bien, entonces, a ver, avanzamos. Esta es la posición de Aristóteles respecto a la esencia del ser humano y avanzando en la época moderna, la filosofía moderna, nos encontramos con eh, lo propuesto por el filósofo francés René Descartes. Bien, si nosotros recordamos la sesión dedicada a filosofía moderna, ¿no? Sabemos pues que Descartes es un filósofo, es el padre de la filosofía moderna y además es el padre del racionalismo. Bien, eh, Descartes nos dice que el hombre se compone de dos cosas, ¿no? De materia, bien, y de algo que él llama sustancia pensante, que nosotros podemos traducir como razón, pensamiento o razón. Entonces, estas son dos cosas que componen al hombre, ¿no? Él cuando hace esta definición de las sustancias, esta clasificación de las sustancias, entonces aquí encontramos dos sustancias o tipos de res, ¿no? La res extensa, que es la materia, la sustancia material, y la res cogitans, que es la sustancia pensante, la razón. Pero, aquí hay un pero, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta esto para Descartes, tú ya lo sabes, ya lo hemos visto, ¿no? Cuando Descartes empieza a dudar de todo, ¿no? Voy a dudar de todo porque me he dado cuenta, dice, que muchas de las cosas que yo creía correctas, que yo creía verdaderas, me he dado cuenta de que en realidad no lo son, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Entonces él empieza a dudar de muchas cosas, ¿no? Duda de sus sentidos, porque muchas veces mis sentidos me han engañado y si me han engañado una vez,
pueden engañarme, pues, muchas otras veces. Voy a dudar de aquello que capto a través de mis sentidos, ¿no? Voy a dudar porque también no sé a veces cuando estoy despierta, y cuando estoy soñando. Bien, voy a dudar de eso. ¿No? Duda de otras cosas, duda incluso de las matemáticas, de los cálculos matemáticos que puede hacer. Justifican pues con esto con que puede existir un duendecillo maligno, dice él, bien, que siempre está esperando que yo haga algo, ¿no? Para poder llevarme hacia la equivocación. Entonces yo he dudado de todo, de las costumbres, incluso que he aprendido desde niño, ¿no? Dice Descartes. Pero ¿es verdad o no es verdad de que hay algo de lo que yo no puedo dudar? ¿Qué cosa es este algo? Precisamente después de que estoy dudando. No puedo dudar de que estoy realizando esta acción de dudar, ¿no? Y si dudo, no puedo negar que existo, porque para dudar necesariamente yo tengo que existir, ¿bien? Entonces, dudo, existo, y si existo, obviamente pienso. Por lo tanto, sobre todas las cosas, yo, ser humano, soy una cosa que piensa, dice Descartes, soy una cosa que piensa, soy una cosa que duda, soy una cosa que razona. Bien. Entonces, bien, el hombre es un compuesto de res extensa y de res cogitans, pero por sobre todas las cosas es aquello que piensa. Bien, es una cosa que piensa el ser humano, ¿no? Y esto obviamente eh, deviene pues de su filosofía racionalista, la filosofía cartesiana, donde se defiende sobre todas las cosas la posición de que nosotros somos algo que piensa y a través de la razón de este pensamiento, ¿no? Es donde podemos captar todo conocimiento acerca de la realidad. Bien, entonces la naturaleza o la esencia del hombre para un racionalista como Descartes es pues la razón, el pensamiento y a la vez el hombre es un compuesto de esta razón más la materia, o sea, la sustancia material o res extensa. ¿Correcto? ¿Todo claro hasta aquí, jóvenes? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Sí, por mi parte sí. Bien, gracias. Un minuto. Bien, seguimos. Ahora, en Nietzsche, filósofo contemporáneo, más o menos siglo XIX, ¿qué cosa nos dice Nietzsche sobre la esencia, la naturaleza del ser humano? Bien, para Nietzsche es importante dar cuenta de que el ser humano, bien, em, es un ser biológico que tiene instintos. Estos instintos son vitales, ¿no? Por eso es que Nietzsche va a defender eh, esta posición vitalista, se le conoce como filósofo, filósofo del vitalismo, ¿no? Nosotros poseemos instintos vitales. ¿Qué cosa quiere decir que nosotros poseemos instintos vitales? Instintos que nos llevan a querer preservar nuestra vida. Bien, nuestra vida es, es eso que em, nosotros tenemos, digamos, en la cúspide de una pirámide de cosas que queremos obtener, ¿no? Por sobre todas las cosas, vamos a querer preservar nuestra vida. Bien, este vitalismo a la vez posee ciertos valores. Bien. Y esos valores, pues, son muy distintos, son todo lo contrario incluso a los valores que la cultura occidental nos ha impuesto.
según Nietzsche. Por eso es que él realiza una crítica a esta cultura occidental y sobre todo al cristianismo, ¿no? Como el cristianismo niega precisamente esta naturaleza humana, ¿no? De siempre querer preservar, autopreservar nuestra vida por sobre todas las cosas y cueste lo que cueste. Y nos han dicho, por ejemplo, que nosotros tenemos valores, ¿no? Como la caridad, como que el hombre, ¿no? Según las escrituras, ¿no? Si alguien comete alguna acción contra ti, debes darle la otra mejilla y ese tipo de cosas, ¿no? El ser humano debe ser piadoso, debe perdonar, etcétera, etcétera, ¿no? Estos valores cristianos, según Nietzsche, ha hecho pues que neguemos nuestra propia naturaleza, ¿no? Nuestros valores vitales, nuestros valores propios del vitalismo. ¿Cuáles son estos? El hombre por naturaleza, según Nietzsche, es ambicioso, siempre quiere más, es codicioso, ¿no? Estos son algunos de los valores del hombre, ¿no? Es orgulloso, ¿sí? Por naturaleza lo es. Sin embargo, eh, la cultura occidental y sobre todo el cristianismo ha negado todo esto, ¿no? Por naturaleza el ser humano em, lo que quiere, lo que tiene es voluntad de poder. ¿Qué significa? Que para obtener aquello que quiere, que desea, va a desplazar a quien sea, ¿no? Esta es la naturaleza del ser humano. Va a desplazar a quien sea, ¿no? Por ejemplo, tú ahora quieres alcanzar una vacante para ingresar a la universidad, ¿no? Si vas a dar tu último examen ya y tienes que obtener una cierta calificación, ¿no? Tú sabes que si no obtienes mínimo esa calificación, no vas a poder pelear por un cupo, ¿no? Por una vacante, ¿no? La carrera que tú quieres ir, ¿no? Y justo en la fila tú te encuentras a una persona, ¿no? Que también va a la misma carrera que tú y te dice, pues, ay, es la última vez que yo voy a poder postular porque, no sé, mi familia ya no me quiere apoyar y espero poder eh, alcanzar una vacante, porque luego si no, no sé, no se le va a pasar cosas muy trágicas, ¿no? Ya no voy a tener opción de seguir una carrera universitaria, voy a tener que trabajar, porque en mi casa ya me están pidiendo pues que trabaje, etcétera, y a ti te da mucha pena, ¿no? Pero tú tienes un objetivo, que es alcanzar una vacante, y esa persona va a la misma carrera que tú. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué harías? ¿No? Te preguntaría Nietzsche. Tú responderías mal todas las preguntas de tu examen porque, ay, pobrecita esta persona se merece, ¿no? De repente yo ya el otro año hablo con mis papás para que me vuelvan a pagar la pre o me vuelvan a pagar el examen o me voy a otra universidad privada. No, te diría Nietzsche. Si tú sigues los valores vitales, tú vas a decir, no, mi objetivo en este momento es alcanzar esta vacante, acceder a una vacante y poder ingresar a la universidad, a la carrera que yo quiero. Este tipo de cuestiones, ¿no? Este tipo de encuentros con estas personas no van a desviarme de mi objetivo, ¿no? Siguiendo a esta voluntad de poder propia del ser humano que siempre quiere de alguna manera ser mejor que otros, ¿no? Em, esto es lo que Nietzsche define como la esencia del ser humano, ¿bien? Em, pero Nietzsche después hace una diferenciación, ¿no? Cuando el hombre sigue las creencias religiosas, sobre todo el cristianismo, esta religión impuesta, ¿no? Incluso a la fuerza por Occidente, es un hombre débil, un hombre decadente, ¿bien? Un siervo, en todo caso, es un siervo, ¿bien? Cuando se despoja de todas estas creencias que solamente lo atrasan, va a llegar
pues a ser un amo, un señor, ya no un siervo, ¿no? Iba a llegar a la figura del superhombre, ¿no? Que acepta, el superhombre es aquel que acepta su propia naturaleza eh, basada en los valores vitales, en la voluntad de poder, ¿no? Y por eso es que de esta manera este superhombre así encamina su vida y no le tiene miedo a una concepción que nos da Nietzsche y no le tiene miedo al eterno retorno. Es decir, el eterno retorno, repetir, ¿no? Repetir, ¿no? Volver a una vida, porque Nietzsche no tiene en la cabeza la idea de progreso, acuérdate, no la tiene, sino la idea de eterno retorno. Bien, este superhombre, al haber eh, aceptado, bien, sus valores vitales, eh, si alguien le dice, bueno, y cuando tú mueras, no te va a importar luego, no sé, de repente volver a repetir todos los actos que has tenido en tu vida, no, no me importa porque yo sé que he actuado de acuerdo a mi propia esencia, que es el vitalismo, que son los valores vitales, que es la voluntad de poder, y por lo tanto no me importaría, ¿no? Esa aceptación, ¿no? Es el llegar, pues, a la construcción de un superhombre en la concepción de Nietzsche. Bien, entonces, hasta aquí todo claro, jóvenes, podemos avanzar. Sí. Bien, gracias. Entonces, avanzamos, ¿no? Marx, ¿qué nos dice Marx respecto a la naturaleza del ser humano? Bien, eh, Marx en su filosofía nos va a decir que el hombre, eh, la naturaleza que compone al hombre se da a partir de sus relaciones sociales. ¿Y en dónde encontramos estas relaciones sociales? ¿No? Como tú ya te imaginarás, en, en su trabajo, sobre todo. Es decir, la manera en la que produce objetos, ¿no? En la época de Marx en una fábrica, ¿no? Un proletario produce objetos. ¿Y qué cargo tiene también este hombre dentro, por ejemplo, de una fábrica, ¿no? ¿Cuál es la posición que desarrolla, ¿no? En la que desarrolla su trabajo? Eso hace parte de su esencia. Y también las relaciones sociales se dan a través de esta producción. Lo que se busca es satisfacer necesidades. Primero, necesidades básicas, ¿bien? Toda necesidad básica del ser humano. Y después satisfacer algunas necesidades accesorias, ¿no? Porque mm, tú, o bueno, si algunos aquí trabajan o conocen, pues, tienen familia, conocidos que trabajan, ¿no? Por un salario, por un sueldo, uno no solamente trabaja para satisfacer necesidades básicas, o no debería trabajar para solo cubrir necesidades básicas, sino también tienes otro tipo de necesidades, ¿no? Necesidades que no se consideran básicas, pero que son importantes, como por ejemplo necesidades de recreación, ¿no? Una persona que trabaja y tiene vacaciones, en las vacaciones no sé, poder viajar, poder salir, ¿no? Poder despejarse, distraerse, son necesidades que tiene el ser humano y que debe suplir, ¿bien? Entonces, a través de qué papel desempeñas tú en esta ejecución de producir, ¿bien? Dentro, por ejemplo, del trabajo que tienes dentro de una fábrica y dentro de cómo llegas tú a satisfacer todo tipo de necesidades, primero básicas y luego las otras, allí es donde se construye tu ser social, diría Marx, ¿no? O sea, la esencia de lo que tú eres, ¿no? Como ser humano, es tu ser social. Es decir, este ser social, obviamente al ser social, no se va a construir con tú solo, tú sola, simplemente encerrado ahí si trabajas en una oficina, no, sino cómo te interrelacionas con los otros también.
Bien, y a partir de la construcción de tu ser social, de esta esencia, vas a determinar tu conciencia social. Es decir, si te acuerdas la clase donde vimos la filosofía de Marx, ¿no? ¿En qué lugar estás ubicado tú dentro de esta construcción de una estructura y de una superestructura ideológica que contiene a esta estructura social? ¿No? ¿En dónde te ubicas a partir de las relaciones sociales que tú puedes desarrollar dentro, valga la redundancia, de la sociedad en la que te encuentras? Bien, primero nosotros definimos nuestro ser social a partir de acciones como la producción, es decir, a partir de nuestro trabajo y a partir de la satisfacción de las necesidades que se nos presentan. Tenemos primero nuestro ser social y a partir de la definición de ese ser social podemos determinar cuál es nuestra conciencia social, ¿no? En qué parte de esta estructura y superestructura ideológica, bien, ¿no? Esto tiene que ver con la ideología, nosotros nos encontramos. Bien, entonces esto es Marx, acuérdate el ser social definido por las relaciones sociales. Bien, avanzamos un poco más y llegamos a Ernest Cassirer. Cassirer lo que nos va a plantear como esencia del hombre, del ser humano, es el símbolo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Mira, para Cassirer, el ser humano, por naturaleza, es un ser simbólico. ¿Cómo así que es un ser simbólico? Es decir, a lo largo de la historia propia de la humanidad, el hombre se ha comunicado a través de símbolos. Em, Porque sabemos que si bien el lenguaje es una característica inherente al ser humano, no se desarrolló un lenguaje desde los inicios propios de la aparición del hombre en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el arte es un símbolo, ¿no? Que se tiene desde los inicios de la humanidad, ¿no? Es estas marcas, por ejemplo, que se encuentran, que tú puedes verlos en las cuevas, ¿no? De los primeros hombres alrededor del mundo y en el Perú también incluso, son símbolos con los que se comunicaban los primeros hombres que llegaron a esta parte del mundo, por ejemplo. No tenían un lenguaje, se comunicaban así, ¿bien? Por lo tanto, el hombre, Cassirer defiende pues que es un ser simbólico, ¿no? Luego, los mitos, nosotros ya hemos visto, ¿no? Antes de que nazca la filosofía, los mitos pues simbolizaban a los dioses, al acto de los dioses, cómo es que los dioses, los distintos dioses, creaban pues el universo, la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Es una manera de comunicarse con los mitos como un símbolo de creación, por ejemplo, ¿no? El lenguaje, bueno, qué duda cabe, el lenguaje también es un símbolo, ¿no? Las distintas lenguas que tenemos en el mundo, en el Perú, ¿cuántas lenguas tenemos? Oficiales todas, tenemos cerca de 48 lenguas, si no me equivoco, además del castellano, las otras son lenguas originarias que tienen su propia manera de manifestarse y también pues su símbolo, ¿no? Su lenguaje. El lenguaje entonces también es un símbolo, ¿no? La religión posee símbolos, mira, ¿no? Si tú ves esta estrella de David, sabes qué religión está haciendo referencias. Si tú ves aquí la cruz, también sabes ya, no necesitan decirte más, solamente este símbolo, ¿no? La ciencia también posee símbolos, es decir, todo aquello que construye el ser humano, todo aquello que ha desarrollado el ser humano, se transmite a través de símbolos, ¿bien? Según Cassirer. Entonces, por ello, el hombre en esencia es un animal simbólico.
toda acción realizada por el hombre se realiza simbólicamente. A partir de esta generación de símbolos, de estas formas simbólicas, diría Cassirer, ¿no? Es que se construye el mundo, ¿bien? Estos símbolos, pues, pueden ser captados a través de todos los sentidos, ¿no? De todos los sentidos que tiene el ser humano, ¿no? El lenguaje, la música, ¿no? No solamente por la vista o por el tacto. Bien, entonces para Cassirer, pues la esencia del hombre es que es un animal simbólico, es un ser simbólico, ¿no? Que todas las acciones que realiza se dan pues a través de símbolos, se dan simbólicamente, ¿correcto? A ver, entonces avanzamos. Por último, respecto al problema de la naturaleza del hombre, a la esencia, ¿no? De la naturaleza humana, tenemos la posición de Max Scheler, ¿no? Para Max Scheler el hombre es un ser espiritual. ¿Qué quiere decir que para Scheler el hombre sea un ser espiritual? ¿Nos está hablando de cuestiones de religión? No, ¿ya? Según Scheler, eh, primero el hombre tiene la capacidad de percibir, ¿bien? De captar, de conocer al mundo en su totalidad y de poder representar el mundo, ¿bien? Tiene esta capacidad de conocer la realidad y representarla en sí misma. Además es un ser espiritual, ¿por qué? Porque posee algo muy importante, posee autonomía y por lo tanto posee libertad, ¿bien? Y esto lo diferencia de el resto de seres, de los animales, ¿no? Es un ser espiritual. Este espíritu, ¿no? Que así lo denomina Scheller, no lo tienen los otros animales. Los otros animales tienen independencia, tienen libertad. No, los otros animales están como atados a los instintos biológicos, ¿bien? El ser humano no, tiene autonomía. Es decir, el ser humano posee algo que no poseen los otros animales. Posee autoconciencia, ¿bien? Puede reflexionar sobre sí mismo, sobre las acciones que va a cometer, ¿no? Mientras que los otros animales no poseen, responden a instintos, ¿bien? Eh, a pesar, pues, de que, por ejemplo, actualmente, ¿no? A veces hay muchas personas que de alguna manera quieren humanizar a sus mascotas, ¿no? Siguen siendo animales que responden a instintos. Por eso es que eh, ahora puedes ver algunos casos en donde animales que, según sus dueños, siempre han sido mansitos, siempre han sido muy tranquilos, ¿no? En un momento atacan a niños pequeños, atacan a personas adultas o atacan a otros animales mucho más pequeños, ¿no? Terminan pues desfigurando el rostro de niños, terminan matando animales más chiquitos, ¿no? Terminan atacando, dañando a personas, ¿no? Ay, pero, y los dueños pueden decir, no, pero eso nunca había pasado porque mi mascota es muy tranquila y se da cuenta, ¿no? De repente algo le han hecho. No es así. Este animal responde a instintos, ¿no? Responde a instintos simplemente, a su mera biología. Tú no puedes mm, concederle a estos animales, ¿bien? Esta capacidad que nos diría Heller, pues, de autoconciencia. O sea, tú no puedes juzgar, por ejemplo, a un animal que comete esto, ¿no? Por eso es que la multa a quién se le pone o alguna sanción, al dueño, a la dueña del animal. No llevas al animal frente a la justicia porque no tiene este estado de derecho, ¿no? No es un ciudadano que se pueda juzgar. Juzgas al dueño, a la dueña, a la persona que, por ejemplo, lo dejó salir o lo estaba paseando sin correa, sin bozal, ¿no? Porque tú sabes que un animal así tú digas que es muy mansito y es muy tranquilo, si es grande, si es una raza que puede atacar, debes sacarlo con su correa y con su bozal, ¿no? O sea, algo que nunca, que casi nunca se cumple. Pero
estos animales pues no poseen esta cuestión autorreflexiva que sí poseen los seres humanos, ¿no? Entonces, al tener espíritu, los seres humanos tenemos también esta autoconciencia. Tenemos una libertad en nuestra acción, en nuestro propio existir, tenemos una independencia, ¿no? Para actuar a través de nuestra libertad, pero no es una libertad que nos deja, pues, lo que quieres, tienes libertad, listo. No, tienes una libertad para desarrollar, ¿no? Las acciones dentro de este mundo que tú has percibido, que has captado, eres independiente, tienes autonomía, pero esto está de alguna manera regulado por la autoconciencia. Tú sabes qué cosa es lo que puedes hacer, ¿no? Y qué acciones, por ejemplo, pueden recibir sanciones y cuáles están bien, ¿no? Eh, entonces, esta es la cuestión, esta es la naturaleza del hombre como ser espiritual, según Scheller. Bien, no hay que confundir mucho esto con las cuestiones religiosas, sino sobre todo con conceptos, el concepto de ser espiritual, relacionarlo con conceptos como de libertad, independencia en la acción y sobre todo la autoconciencia. Bien, es un ser espiritual el hombre, en tanto tiene autoconciencia de aquello que puede realizar en el mundo, ¿correcto? Bien, avanzamos. Respecto al problema de la identidad, eh, ¿no? La antropología filosófica es una cuestión ya un poco más contemporánea, ¿correcto? Em, Se va a preguntar también cómo es que el ser humano construye su propia identidad. Bien, y aquí un autor clásico para tratar el problema de la identidad y del reconocimiento, también te voy adelantando lo que vamos a ver, es el filósofo canadiense Charles Taylor. Bien, tiene un texto donde no está solo, es que lo escribe Taylor y Nancy Fraser, pero bueno, nosotros vamos a sus- solamente delimitarnos a citar a Taylor. Bien. Taylor tiene una formación, nacido en Canadá, Montreal, tiene una formación pues religiosa protestante sobre todo y a lo largo de su vida, Taylor, y esto es un contexto para después ver cómo es que construye su filosofía de identidad y reconocimiento, Taylor participa en su país en 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 el ámbito político, ¿bien? Activamente en el ámbito político, postulando a varios cargos, algunos no lo ganó, de luego fue por ahí designado en algún cargo. Bien, entonces, a partir de esto, Taylor, a lo largo de sus textos, se hace la siguiente pregunta, ¿no? Actualmente, ¿qué cosa significa ser humano? ¿No? ¿Qué significa ser humano? ¿No? ¿Cómo podemos definir ser humano en la actualidad, en esta época que estamos viviendo? ¿No? ¿Qué cuestiones nos trae a la mente? ¿No? Por ejemplo, si yo te digo, ¿y para ti qué significa ser humano? Vivir actualmente, año 2024, ¿qué cosa significaría? ¿A alguien se le ocurre una palabra? Por ejemplo, yo te digo, piensa en la humanidad, ¿no? Piensa, ¿qué cosa significa actualmente? ¿A quién se le ocurre una palabra? Lo pueden escribir en el chat, ¿no? Con una palabra nada más, no te pido una definición de 3 párrafos, ¿no? Cuando a ti te preguntan, ¿qué cosa significa actualmente ser humano? ¿No? A partir de tu propia experiencia, ¿qué cosa puede significar? ¿No? Es una pregunta que parece sencilla, pero en realidad después te genera muchas más preguntas, muchas más interrogantes. Bien, estas interrogantes, en estas interrogantes es en donde quiere profundizar Taylor. Muy bien, ¿no? Diversidad, ¿no? Es algo actual. Tecnología también, ¿no? Actualmente vivimos en un mundo
rodeado por la tecnología, ¿no? Taylor em, lo que va a decir es que actualmente, jóvenes, el ser humano es muy individualista, ¿no? Y es algo que se puede corroborar. Sí, el ser humano, dice Taylor, se centra en el yo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando pasan algunas cosas, algunos conflictos sociales, a veces hay algunas manifestaciones, ¿no? Producto de las decisiones de los políticos que gobiernan actualmente, ¿no? O de algunos años para aquí, en el Perú. A veces uno ve las noticias y quiere comentarlo, no sé, con personas cercanas, incluso con tu familia, con tus amigos, ¿no? Si trabajas con gente del trabajo. ¿Y cuál es la respuesta que suelen darnos? ¿No? Ay, bueno, pero si a mí no me afecta, bueno, pues qué importa, ¿no? O sea, directamente a mí no me afecta. Ah, que hagan lo que quieran, ¿no? O cuando hay marchas, no sé quién vive en el centro de Lima o estudia, por ejemplo, en el centro de Lima. Yo estudié en el centro de Lima. Cada rato había marchas, cerraban las calles, ¿no? Cerraban las avenidas, las pistas, ¿no? Teníamos que tomar otros caminos, ¿no? Y la gente era como que, ay, ¿por qué no marchan a otra hora? Justo ya a esta hora salgo del trabajo y tengo que llegar a mi casa. Y no sé, la marcha era muy importante, la marcha era, no sé, alguna ley que quería aprobar el Congreso y afectaba a un gran número de ciudadanos en el país, ¿no? Pero lo que tú escuchabas era, yo tengo que llegar a mi casa, ¿no? Yo he trabajado todo el día y estoy cansado, estoy cansada, ¿no? Esto nos puede ejemplificar precisamente esto que nos dice Taylor, ¿no? Actualmente el ser humano se centra mucho en la individualidad, en el yo, ¿no? Yo quiero hacer esto, ¿no? Todo, si no me afecta a mí, si no pasa por mí, si no tiene algún efecto en mí, no me importa, ¿no? Apunto simplemente, pues, a que en mi vida, ¿no? Yo tenga, por ejemplo, un mejor trabajo, ¿no? Pueda escalar, pues, en mi formación educativa, ¿no? En este caso, en mi educación universitaria superior, etcétera, tenga un mejor sueldo, no sé, yo pueda vivir mejor en una casa más grande, etcétera, ¿no? Em, y además esto nos ha llevado a una especie de relativismo, ¿bien? En donde, y es algo que también podemos ver, ¿no? Cada uno tiene su verdad, ¿no? Mm, Hemos cambiado la palabra opinión, ¿no? Doxa, tú sabes que opinión viene de doxa, por verdad, ¿no? Es como que, eh, vamos a hablar, por ejemplo, hemos pasado una pandemia, ¿no? Y esta pandemia, ¿cómo es que hemos podido salir, por ejemplo, obtener las vacunas a través de cuestiones científicas? Tú sabes que en la ciencia no hay espacio para la opinión, pero mucha gente hablaba pues desde su propia opinión, desde su propia experiencia, ¿no? Y decía, bueno, pero yo no sé, por ahí hacían un menjunje de un montón de cosas y eso a mí me curó, entonces debe ser verdad, ¿no? Yo me enfermé y yo hice un menjunje de un montón de productos y eso me curó, entonces es verdad, eso es la cura, tú tienes que probarlo, ¿no? Actualmente, ¿no? Según Taylor, cada uno de nosotros tiene su propia verdad, tiene su propia vida. Por lo tanto, ya ni siquiera podemos criticar esta verdad, entre comillas, ¿no? Que en realidad es una opinión, sino ¿por qué? Porque todo es aceptable ya, pues, ¿no? Cayendo en este relativismo, donde podemos decir todo, todo vale, ¿no? A todo podemos darle espacio. Por lo tanto, en este relativismo social, nadie está sobre nadie, ¿no? Em, es un relativismo social, un relativismo cultural. Bien, este concepto del yo, según Taylor, bien, tiene sus orígenes, bueno, tiene sus orígenes, digamos, muchos siglos antes, ¿no? A lo largo de la historia,
Por ejemplo, en la época medieval era el yo, esta concepción que tú tienes sobre ti te la da Dios, ¿no? Pero luego de cuando ya tú sabes, ¿no? En la época del medioevo, y nos encontramos con dos etapas muy marcadas, ¿no? Que van a contribuir a esta construcción histórica de este concepto del yo. Primero tenemos la ilustración, donde ya queremos definir al yo del ser humano, ¿no? El yo propio del ser humano, ya no con cuestiones divinas, ¿no? Como en el medioevo, sino buscarlos en el propio individuo, ¿no? La ilustración tiene esta característica. Bien, por ejemplo, y aquí nos encontramos con Rousseau, ¿no? Rousseau, filósofo de la Ilustración, que nos dice que cada uno tiene una voz dentro de nosotros mismos, interiormente, y eso es lo que define nuestro yo, allí, en nosotros mismos, en algo propio de nuestra naturaleza, allí vamos a encontrar nuestro yo, ¿no? Luego, en el siglo XIX, ya en la época romántica, nos encontramos con un filósofo eh, llamado von Herder, eh, donde, bueno, él nos dice que cada ser humano tiene su propia medida. Cada uno de nosotros vive de manera particular, de manera original. Cada uno vive precisamente de manera única y nos compara, por ejemplo, compara al ser humano con una obra de arte, ¿no? La obra de arte busca la originalidad. Nosotros, así pues, buscamos nuestra propia manera de vivir que se ajuste a nosotros, a nuestro yo, buscamos nuestra originalidad, y estas dos posiciones lo que hacen es buscar un yo auténtico, ¿no? Que es lo que actualmente el ser humano quiere, ¿no? Buscar un yo auténtico donde respeten, por ejemplo, mi opinión, que es como mi verdad, es mi punto de vista, ¿no? Primero, esta esfera individualista lo que busca es precisamente un yo bien definido de manera original y auténtica, ¿no? Pero Taylor te dice, ok, pero ¿es todo lo que necesitamos? No, ¿ya? Una vez que tú te defines, tú buscas tu yo así, tu yo auténtico, ¿no? Eso que te va a definir a ti de manera única, de manera particular, de manera original. ¿Qué pasa? Te das cuenta de que no es todo, ¿bien? Allí no llegas, pues necesitas algo más. ¿Qué cosa es ese algo más que necesitas? Es esto, el reconocimiento. Eso necesitas. Bien, el ser humano, como parte de una sociedad, no solamente necesita definirse a sí mismo y ya, ¿no? Yo soy así, yo creo esto y tienes que respetarlo y punto. No, necesitas un reconocimiento. El individuo, el ser humano necesita sentirse reconocido, respetado, visto. Necesito que me vean. Necesito que el otro, ¿no? Se dé cuenta de que yo existo. Y mejor aún, necesito que vea este yo eh, auténtico, este yo particular que he construido y que he buscado, por ejemplo, dentro de mí mismo. Bien, porque si no reconoces, si el otro o los otros no reconocen, no me reconocen a mí, no me respetan en el mejor de los casos, no sirve de nada que yo haya construido un yo, ¿no? Entonces, esta, mm, este concepto de reconocimiento responde a la pregunta, pues, ¿cómo es que me ven los demás? ¿No? Y esto suele pasar cuando tú tienes un amigo y te presenta a alguien nuevo, ¿no? Y conversan, ¿no? Por ejemplo, en una reunión, y luego, ¿qué es lo primero que vas a conversar posteriormente con este amigo que te presentó, por ejemplo, a otro amigo o otra amiga, ¿no? Que tú recién conociste, ¿sabes? Oye, ¿qué tal, ah? ¿Cómo te cayó mi amigo? ¿Cómo te cayó mi amiga? ¿Qué piensas? Eso es lo primero que te suelen preguntar, ¿no?
Y tú ahí das tu apreciación, me cayó bien, o no, ¿sabes qué? No me cayó bien, no sé, estaba un poco raro, estaba un poco rara esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que te están preguntando? ¿Cómo la reconoces en realidad, no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece? ¿No? Es una dinámica que ya nosotros como parte de una sociedad la tenemos pues de manera intrínseca, pero es algo muy importante para cada uno de nosotros, esta cuestión del reconocimiento. Bien, em, y a partir de esto, em, Taylor plantea su política del reconocimiento. En toda sociedad, según Taylor, bien, em, nosotros como individuos, en primer lugar, es decir, como esta parte del yo que te conté primero, nosotros construimos una identidad, ¿bien? Construimos un yo. La identidad es un yo, ¿bien? Lo construimos pues buscando, viendo con qué nos identificamos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero esto no es lo único que nosotros buscamos. También buscamos un reconocimiento grupal como parte de también, ¿no? Como parte de una sociedad, ¿no sé? Y esto es algo que suele pasar, ¿no? Desde los ejemplos más básicos, ¿no? Tú vas a ser pronto universitario, estudiante universitario, vas a ejercer una profesión y seguramente cuando tú egreses de la universidad, ¿no? Te titules, lo primero que vas a hacer, ¿qué cosa es? Para ejercer, por ejemplo, los que van a derecho, ¿no? Cuando ya tú tengas tu título de abogado o de abogada, vas a buscar tu colegio profesional. El trámite que tú haces para pertenecer al Colegio Profesional de Abogados de Lima o al Colegio Profesional de Abogados del Callao o a los colegios profesionales de abogados a lo largo de nuestro país es una especie también de reconocimiento. ¿Qué reconocimiento te están dando? Reconocimiento de que tú eres un profesional titulado, titulada en derecho, un abogado, una abogada, y puedes ejercer tu profesión en territorio nacional. No sé si es en realidad en todo el territorio nacional o en Lima y Callao, no, pero en una parte del territorio puedes ejercer, ¿no? Estás reconocido como tienes un código de abogado, ¿no? Código del colegio de abogados. Los médicos, lo mismo. ¿No? Tienen un colegio, Colegio Médico del Perú, hay muchas profesiones, no todas, por ejemplo, en este país, ¿no? Hay un reconocimiento propio, ¿no? Este es un ejemplo básico, ¿no? Pero Taylor apunta sobre todo a estos grupos no reconocidos dentro de una sociedad que exigen un reconocimiento, ¿bien? Las minorías, ¿no? Los grupos minoritarios que a su vez exigen un reconocimiento cultural, un reconocimiento en su propia diversidad, es decir, un reconocimiento, una reivindicación de su identidad diversa frente a otros grupos que componen la sociedad. Este reconocimiento lo que le va a atribuir, que no debería, porque debería ser ya algo inherente a nosotros como ciudadanos, es le va a conceder pues derechos y precisamente un respeto frente a la manera en la que ellos llevan su vida y un respeto en sus territorios, ¿no? En el Perú, por ejemplo, existen muchas minorías culturales, sexuales, eh, también minorías de género, ¿no? Y sobre todo grupos indígenas, ¿no? Como ya te había comentado, en el Perú existen muchas lenguas originarias, más de 40 lenguas originarias, todas ellas son lenguas oficiales, ¿no? Este reconocimiento de estas lenguas como lenguas oficiales, ¿qué es lo que ha hecho? Las ha puesto al mismo nivel del castellano y del quechua, que son las dos lenguas que tienen más hablantes en el Perú.
Pero no, el hecho de tener más hablantes del castellano y del quechua no quiere decir que sean lenguas superiores en nuestro país. Están al mismo nivel que otras lenguas. Por ejemplo, que el shipibo-conibo, que es una lengua, el bora-bora es otra lengua. Están al mismo nivel, porque son lenguas habladas por ciudadanos peruanos, que en teoría, ¿no? Según, por ejemplo, nuestra Carta Magna, según la Constitución, todos somos iguales en derechos, ¿no? Todos los ciudadanos peruanos. Bien, esta es una manera de reconocer esta diversidad. Obviamente no es, digamos, no basta, ¿no? Se deben dar otras políticas para eh, afianzar este reconocimiento. Por ejemplo, en nuestro país, ustedes saben, se caracteriza por ser un país donde se extraen materias primas. Entonces, existen muchas actividades extractivistas en nuestro país, pero muchas veces los proyectos que se quieran llevar a cabo por distintas empresas extranjeras, ¿no? Son rechazadas por las comunidades donde se quiere desarrollar la actividad extractiva. ¿Y qué pasa? Las comunidades protestan, ¿no? Las comunidades primero piden un diálogo, ¿no? Conversar con el gobernador, luego, bueno, no le hacen caso, empiezan a escalar, empiezan a pedir reuniones con congresistas, ¿no? Con representantes, pues, de los tres poderes del Estado, hasta que en un momento, bueno, nosotros, si la mayoría vive en Lima, a veces ni enterados, hasta que estas personas tienen que llegar hacia Lima. Imagínate, ¿no? La necesidad de llegar hasta Lima y realizar distintas manifestaciones, ¿no? Para poder exponer su caso, ¿no? Ellos, por ejemplo, y esto ha pasado muchas veces, ¿no? Las comunidades se niegan a aceptar la presencia de estos trabajos extractivos en su localidad porque para ellos esto va a traer muchos más problemas que beneficios, ¿no? Va a acabar con la biodiversidad en la que viven, es decir, van a deteriorar su territorio. Para muchas comunidades es muy importante preservar la biodiversidad del territorio en donde viven. Bien. Y pues a lo que se ven empujados es a llegar hasta la ciudad de Lima, poder manifestarse durante mucho tiempo para llegar por ahí a alguna reunión con algún miembro del ejecutivo y bueno, pues también estar muy pendiente de que realmente cosas que se han acordado finalmente se cumplan. ¿Qué es lo que en esta acción este grupo de personas ha demandado? Ha demandado un reconocimiento de sus derechos, ¿no? De su derecho de decirle no a actividades que ellos consideran no van a traer una suerte de beneficios a su territorio, ¿no? Porque tú sabes, ¿no? La ley de la consulta previa en nuestro país eh, plantea eso, ¿no? Precisamente se debe dar una consulta previa al inicio de las labores, ¿no? Preguntarle a los miembros de la comunidad si están de acuerdo o no. Muchas veces esta ley no se respeta y por eso es que tenemos muchas manifestaciones respecto a, sobre todo, acciones que quieren dar grupos o empresas mineras en muchos lugares del Perú, ¿no? Específicamente en departamentos que son muy pobres a lo largo del Perú. Y por eso es que las personas que viven en estos lugares se oponen al desarrollo de estas actividades, ¿no? Y lo que exigen es un reconocimiento de sus decisiones, de las decisiones que toman como comunidad respecto al territorio en el que viven. Bien. ¿Cómo es que podemos resolver esta tensión, ¿no? Esta tensión que se produce, pues, a partir de grupos no reconocidos dentro de una sociedad, ¿no? La diversidad que nosotros encontramos en las sociedades actuales. Taylor
nos va a decir que esto se afronta a través de un diálogo. El diálogo es un elemento muy importante para poder pues resolver, ¿no? Este encuentro, ¿no? Que puede ser conflictivo, bien, eh, em, entre grupos no reconocidos y, por ejemplo, aquel grupo que debe reconocer, ¿no? La diversidad de este grupo, ¿no? La identidad misma de este grupo. Bien, y allí es donde también encontramos pues su concepto de multiculturalismo, ¿no? Para poder brindar políticas públicas, sobre todo, políticas públicas a favor de estas minorías, minorías étnicas, culturales, sexuales, minorías de grupos indígenas, por ejemplo, grupos, claro, grupos feministas, ¿no? La comunidad LGTBIQ, etcétera, etcétera. Lo que se debe aceptar es que actualmente, pues, vivimos en una sociedad multicultural. Todas ellas conviven, todas ellas se encuentran dentro de un territorio nacional, ¿no? En el Perú se está avanzando poco a poco en este concepto de multiculturalismo, ¿no? Porque durante mucho tiempo, y seguramente es algo que tú has escuchado, yo también lo he escuchado, ¿no? Desde que era muy pequeña. Eh, durante mucho tiempo en el Perú, jóvenes se ha negado esta concepción de multiculturalismo o también a veces utilizan la palabra pluriculturalismo, ¿no? ¿No? Es decir, somos muchas culturas entre sí. ¿Cómo es que se ha negado esta concepción en el Perú durante mucho tiempo? Se ha negado, jóvenes, a través de una palabra, la palabra mestizaje, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y tú? ¿No? Y tú, tú eres peruano, sí, sí, ¿no? ¿Y tú cómo te identificas? No, bueno, los peruanos somos una combinación de todo, somos mestizos. ¿Somos mestizos realmente? ¿Qué significa ser mestizo? ¿No? En esta palabra de mestizo, ¿no? Identificarte como mestizo o como mestiza, muchas veces lo que se intenta, ¿no? Es de alguna manera borrar, ¿no? Precisamente este reconocimiento sobre todo a esta identidad, a la identidad indígena que tenemos muchos, ¿no? Ya se está avanzando, porque es una cuestión obviamente actual, ¿no? Es una cuestión que se va a dar en políticas que acepten esta multiplicidad de culturas dentro de un territorio, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Poco a poco se está dando, no es algo sencillo, no se va a dar en el futuro próximo, seguramente va a tomar muchos años, ¿no? Por ejemplo, como los años que le tomó a el hermano país de Bolivia, ¿no? Cuyo nombre oficial es la República Pluricultural de Bolivia, ¿no? Reconociendo precisamente que dentro de su territorio, del territorio boliviano, existen muchas culturas, ¿no? Y que todas, ¿no? Todas están al mismo nivel, ninguna es superior a otra, ¿bien? Entonces, ¿no? Desde el nombre oficial, desde los artículos que se puedan encontrar en su constitución, se dan estas políticas de reconocimiento a la diversidad y al multiculturalismo dentro de una nación. Bien, jóvenes, hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna pregunta? Hasta aquí terminamos la sesión de hoy y podemos ingresar a la resolución de los ejercicios de esta semana. ¿Todo claro? Sí, bien, entonces dejo de compartir y me dan unos segundos, por favor, para compartir el documento con los ejercicios de esta semana. ¿Sí? Un minuto, por favor. Bien, ¿me confirman si logran ver el documento? ¿Se logra ver bien?
sí mismo. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, a ver, empezamos. La lectura complementaria de esta semana nos dice, Taylor y Honneth han enfatizado la importancia del reconocimiento intersubjetivo de la identidad cultural como parte integrante del desarrollo de la autoconciencia moral de los individuos en las sociedades actuales. El multiculturalismo, a través de la categoría clave del reconocimiento, ha buscado la fundamentación de la nueva legitimación política basándose en el reconocimiento de los derechos culturales. De este modo, el multiculturalismo ha alcanzado dos importantes objetivos. Por una parte, la universal e igual dignidad sociocultural de las culturas y por otro lado, el reconocimiento y la tutela de la identidad única de los particulares grupos étnico-culturales. Sin embargo, la filosofía intercultural ha superado los límites del multiculturalismo y esto ha llevado a Panikkar a definir el diálogo como el arte de conocerse a sí mismo y al otro como conciencia que ambos conocimientos son incompletos. Nuestra cultura occidental ha estado dominada por diversos mitos, los cuales son más difíciles de cambiar que las ideas. Panikkar indica que el mitos tiene una vida más larga, tiene raíces más profundas y sutiles que el logos en los individuos y enseña cómo algunos mitos colectivos han sido peligrosos en formas de racismo o de nacionalismo. Por ejemplo, en los términos ariano o ario, hebreo, japonés, blanco, negro, o de antiterrorismo, entre otros. Según Panikkar, ningún hombre está por encima de su propia cultura, siendo imposible un contrato cultural a semejanza del contrato social, de manera tal que existen confines horizontales y verticales entre las culturas. De esta manera, según Panikkar, el diálogo nos lleva a la trascendencia y a la superación de nuestros límites culturales y horizontales. Evidentemente, desde su perspectiva, este diálogo sobreentiende el diálogo interreligioso por cuanto el alma de la cultura es la religión. Bien, este es un artículo. Bien, entonces, según la propuesta de Charles Taylor y los comentarios posteriores de Panikkar sobre la importancia del reconocimiento intersubjetivo en la identidad cultural, ¿cuál sería el resultado más significativo del diálogo intercultural en las sociedades actuales? Puede ser la consolidación de las culturas dominantes a través de la imposición de sus valores sobre las minorías, tal vez la promoción de una cultura homogénea que minimice las diferencias étnico-culturales para evitar conflictos, el reconocimiento y la valoración de la igual dignidad sociocultural de todas las culturas, facilitando la autoconciencia moral, la eliminación de todas las formas de expresión cultural para establecer un nuevo orden global en principios universales, o la creación de una única cultura global que absorba y reemplace las identidades culturales y particulares. Bueno, aquí nada, lo pusieron, se nos pasó, ¿no? La alternativa correcta, jóvenes, es la letra C, ¿no? Eh, el, según primero lo planteado por Taylor y después el añadido que nos da Panikkar sobre el reconocimiento intersubjetivo como un proceso fundamental eh, en el multiculturalismo, no solamente reconoce pues el hecho de que existan diferentes culturas, ¿no? Sino que aquí se debe dar igual dignidad, igual reconocimiento y valoración de todas las culturas. No existe una cultura superior a otra, ¿bien? Eh, es decir, tenemos distintas culturas, pero
todas ellas a un mismo nivel, ¿no? Y además lo que se va a promover es la protección y el entendimiento de que cada cultura significa una propia identidad, ¿bien? Entonces, eh, la lectura complementaria, alternativa correcta, letra C. Bien, avanzamos. Ejercicios de clase, bien. Eh, ejercicio número 1. En una comunidad afectada por un desastre natural, un grupo de voluntarios reflexiona sobre la mejor manera de reconstruir la sociedad. Un miembro sugiere que deben centrarse no solo en reconstruir estructuras físicas, sino también en revitalizar las relaciones sociales y económicas que definen la existencia humana. ¿Qué filósofo respaldaría este enfoque de reconstrucción comunitaria? Puede ser Descartes, quien enfatiza la dualidad mente-cuerpo, Nietzsche, que destaca la figura del superhombre, Marx, quien resalta las relaciones sociales y económicas, Aristóteles, que considera al hombre como un ser social y racional, o Scheler, quien considera al hombre como un ser espiritual y autónomo. ¿Cuál sería la alternativa correcta, jóvenes? ¿Qué filósofo estaría de acuerdo con esta posición? De no solo reconstruir estructuras físicas, sino también revitalizar las relaciones sociales y económicas después de un desastre natural, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿No? Qué filósofo estaría de acuerdo en que después, por ejemplo, de un desastre natural, nosotros para poder reconstruir una sociedad debemos, pues, eh, reconstruir no solamente los edificios, las casas, ¿no? Sino también las relaciones sociales y económicas, porque éstas definen la esencia del ser humano, ¿no? La naturaleza del ser humano. ¿Quién estaría de acuerdo con esto? ¿No? ¿Qué filósofo habla de, nos dice que el ser social se define pues por sus relaciones sociales y también por sus relaciones de producción, es decir, sus relaciones económicas? ¿Qué filósofo defiende esto? Marx, ¿no? Acuérdate, Marx, ¿no? Alternativa C. Marx nos dice que las relaciones sociales y de producción, es decir, las relaciones sociales y económicas, son las que definen el ser social del hombre, ¿no? Cómo es que se relaciona. Bien, entonces, eh, ejercicio número 1, alternativa correcta, letra C. Avanzamos. Ejercicio número 2. Un equipo de desarrollo de software está diseñando una nueva aplicación de redes sociales que permite a los usuarios interactuar mediante el uso de símbolos y representaciones gráficas en lugar de textos. ¿Qué filósofo afirmaría que esta aplicación capta una dimensión esencial de la naturaleza humana? Puede ser Nietzsche, Descartes, Marx, Cassirer o Aristóteles. ¿Qué filósofo estaría de acuerdo con este nuevo software, ¿no? Donde tú te puedes comunicar a través de símbolos, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Cassirer. Acuérdate que para Cassirer el ser humano es un animal, es un ser simbólico. O sea, imagínate, tú cuando chateas con tus amigos y solamente se comunican a través de emojis, Cassirer estaría fascinado con eso, ¿no? A mí me hablan así, no entiendo, pero Cassirer estaría fascinado viendo cómo es que ahora te puedes comunicar, ¿no? Vía distintas aplicaciones solamente a través de ciertos emojis, ¿no? Y casi le diré, ah, ves, yo tengo razón, ¿ves? El hombre es un ser simbólico por naturaleza. Mira cómo te puedes entender, ¿no? Totalmente, no necesitas poner ni una letra, puros dibujitos, ¿no? Casi estaría de acuerdo. Bien, bien, entonces, pregunta número 2, alternativa correcta, letra D. Ejercicio número 3.
Una universidad está revisando su currículo para asegurarse de que refleje una gama diversa de perspectivas culturales. Existe un debate sobre si se deben incluir cursos que se centren específicamente en la historia y la cultura de los grupos indígenas y grupos minoritarios. ¿Cuál sería la postura de Charles Taylor respecto a la inclusión de estos cursos? ¿No? Según lo que hemos visto, ¿qué cosa sería correcta con la posición de Taylor? ¿No? Puede ser incluir cursos centrados únicamente en la cultura mayoritaria para evitar confusiones, ofrecer materias de grupos indígenas solo como optativos y no como parte del currículo principal, incluir cursos que reflejen una diversidad cultural, incluida la de los grupos indígenas y minoritarios, excluir cualquier grupo que no se alinee con la visión occidental del conocimiento o enfatizar únicamente en las teorías universales, evitando perspectivas culturales específicas. ¿Con cuál de estas alternativas estaría de acuerdo Taylor para incluir en la nueva currícula de una universidad, de una carrera? ¿No? ¿Cuál creen que sería la posición que defendería Taylor o alguien, por ejemplo, que es afín a Taylor, ¿no? Por ahí un docente que le gusta Taylor y está de acuerdo con sus planteamientos, ¿no? ¿Qué posición defendería? Exacto, ¿no? La letra C, o sea, diría, hay que incluir cursos no optativos, hay que incluirlos así, o sea, cursos obligatorios. ¿No? En donde podamos dar cuenta de una diversidad cultural, incluidos pues aquí grupos indígenas, ¿no? Grupos minoritarios, grupos que en algún momento fueron excluidos y actualmente están cada vez más conquistando más derechos, ¿no? Es muy importante si tú quieres que dentro de tu currícula, de tu nuevo plan de estudios, por ejemplo, porque tú sabes que ahora, según la ley universitaria, cada ciertos años tienes que actualizar, ¿no? Las universidades deben actualizar el plan de estudios de las distintas carreras profesionales que ofrece. Y si, por ejemplo, tú estás en la Facultad de Ciencias Sociales, tal vez en la carrera de antropología, obviamente debes incluir, pues, cursos no solamente optativos, ¿no? De alguna manera cursos obligatorios para que sean parte de la formación de estos alumnos futuros profesionales, ¿no? Futuros científicos sociales, eh, donde se vea, ¿no? Características fundamentales de grupos indígenas y grupos minoritarios dentro de nuestro país o de nuestra región. Entonces, esto es lo que defendería Taylor. Ejercicio número 3, alternativa correcta, letra C. A ver, avanzamos. Ejercicio número 4. Un grupo de estudiantes universitarios debate sobre la identidad personal en la era digital, preguntándose si las personas son más que la suma de su presencia en línea y sus interacciones en redes sociales. ¿Qué perspectiva filosófica argumentaría que la esencia del ser humano radica en su capacidad para pensar y reflexionar sobre sí mismo, más allá de su manifestación digital? Puede ser Nietzsche y su visión del superhombre, Marx y su análisis de la alienación en la era industrial, Cassirer y su interpretación del hombre como ser simbólico, Aristóteles y su visión del hombre como ser político, o Descartes y su propuesta de res cogitans. ¿Cuál sería la alternativa correcta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Qué filósofo argumentaría, ¿no?, que la esencia del ser humano radica en su capacidad para pensar y reflexionar sobre sí mismo más allá de la manifestación digital que pueda tener a través de sus redes sociales, por ejemplo, ¿no? En la era digital, ¿no? Eh, ¿Quién sería?
Sí, ¿no? Sería Descartes, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué cosa es la res cogitans para Descartes? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa res cogitans para Descartes? ¿Te acuerdas cuando clasifica las sustancias? La ¿Qué cosa es sustancia pensante. la sustancia pensante? Muy bien, ¿no? Acuérdate, para Descartes, el hombre se compone de res extensa, cuerpo y res cogitans, la sustancia pensante, ¿no? La razón. Pero por sobre todas las cosas, el hombre es una cosa que piensa. Bien, acuérdate cómo es que él empieza, pues, ¿no? Cada paso, paso a paso de su duda metódica y pues llega a la conclusión, ¿no? A su prima filosofía, a su primera filosofía, es decir, la base de todo su sistema filosófico. Pienso, por lo tanto existo, por lo tanto yo soy una cosa que piensa, por sobre todas las cosas. Lo que me define es mi capacidad para pensar, para razonar, más allá de que yo pueda tener, por ejemplo, pueda yo comunicarme a través de las redes, ¿no? Pueda, no sé, ahora los chicos son, utilizan distintos canales para comunicarse, ¿no? Hay amistades que se forjan de manera digital, no necesitan encontrarse de manera física, ¿no? Ya, todo eso Descartes diría, porque alguien puede decir, bueno, ahora esto es lo que define al ser humano, ¿no? Ya que estamos en una era digital, ahora ya no necesitas entablar ni relaciones amicales o hasta amorosas, ¿no? Simplemente por la red. Y Descartes, filósofo racionalista, diría, bueno, es algo que se da, sí, es propio de la época, sí, pero eso no es lo que define la esencia propia del ser humano. Lo que define al ser humano es su capacidad para razonar, para pensar, porque por sobre todas las cosas, el ser humano es una res cogitans, es una cosa que piensa. Bien, entonces, ejercicio número 4, alternativa correcta, letra E. Ejercicio número 5. Atenemos. En un taller sobre liderazgo em, y desarrollo personal, ¿sí? Se debate sobre la importancia de desarrollar la autoconciencia y la capacidad de autodeterminación como medio para alcanzar el éxito personal y profesional. ¿Qué filósofo diría que estas cualidades son lo que verdaderamente distingue a los seres humanos de otros seres? Puede ser Descartes, quien argumenta que la existencia se confirma a través del pensamiento. Puede ser Marx, quien ve al ser humano definido por las condiciones económicas o sociales. O Aristóteles, quien identifica al hombre como un ser racional y como un ser político. Tal vez Nietzsche, que promueve la idea de superar las limitaciones humanas para llegar hacia el superhombre, o Max Scheler, quien concibe al hombre como un ser espiritual que se distingue por su libertad y autoconciencia. ¿Qué filósofo es el que tomaría estas cualidades como la autoconciencia y la capacidad de autodeterminación como aquello que distingue a los seres humanos, al hombre, de otros seres? ¿Cuál de estos filósofos diría, sí, es verdad, ¿no? La autoconciencia y la capacidad de autodeterminación es algo propio del ser humano que no poseen otros seres? ¿Quién sería? ¿Mm? Descartes, Marx, Aristóteles, Nietzsche o Scheler, ¿no? Nietzsche. ¿Qué nos dice Nietzsche? Nietzsche nos habla de autoconciencia y de autodeterminación, ¿no? ¿De qué nos habla Nietzsche? No, no, Nietzsche nos habla de valores vitales, ¿no? De valores precisamente propios del ser humano, que en su momento fueron
apartados, fueron sustituidos por los valores cristianos, ¿no? Por eso él realiza esta crítica a la cultura occidental y al cristianismo, ¿no? Los valores reales del ser humano son los valores vitales, son valores como el ansia de poder, el siempre querer más, ¿bien? Por eso defiende el vitalismo, valores que nos llevan a desear, por sobre todas las cosas, la autoconservación. ¿No? Y si vivimos bajo estos valores vitales, vamos a llegar pues a la figura del superhombre, ¿no? El superhombre, vamos a dejar de ser este hombre débil, ¿no? Que sigue los valores cristianos, ¿sí? Si seguimos los valores vitales, llegamos a la figura del superhombre, ¿no? Entonces, no, Nietzsche plantea otra cosa. Exacto, ¿no? Scheller. Acuérdate que Scheller dice que el hombre es un ser espiritual. Te dije, ¿no? Un ser espiritual no quiere decir un ser religioso, sino que es un ser espiritual porque se diferencia de los otros seres en que tiene libertad, tiene independencia, ¿no? Tiene capacidad de autodeterminación de sus acciones y tiene autoconciencia, tiene la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es decir, el hombre sí tiene instintos, ¿no? El hombre es un animal como los otros, tiene instintos, sí, pero lo que le diferencia de los otros animales es que tiene esta libertad, esta autodeterminación y esta autoconciencia sobre todas las cosas para poder apartar de alguna manera los instintos y actuar bajo aquello que puede razonar a través de su propia autoconciencia y su autodeterminación. Bien, entonces ejercicio número 5. Alternativa correcta, letra E. Pero nos queda, sí, avanzamos al menos uno. ¿Ya? Ejercicio número 6. Un activista por la justicia social, ¿bien? Argumenta que para abordar eficazmente las desigualdades en la sociedad es necesario comprender y transformar las estructuras subyacentes que definen nuestras relaciones económicas y sociales. ¿Qué filósofo destaca la creencia de que las desigualdades sociales son producto de las estructuras económicas y no simplemente de diferencias individuales? Puede ser Max Scheler y su perspectiva sobre la espiritualidad y la persona, puede ser Aristóteles y su visión del hombre como animal político y como ser social, puede ser Descartes con su dualidad mente-cuerpo y el pensamiento, ¿no? Y la razón. Puede ser Cassirer y lo que él plantea sobre el simbolismo y su influencia en la cultura humana, o puede ser Karl Marx quien destaca que las condiciones materiales determinan lo social, ¿no? ¿Cuál es la alternativa correcta, jóvenes, en esta pregunta, ¿no? ¿Qué filósofo destaca la creencia de que las desigualdades sociales se producen a partir eh, de las estructuras económicas, ¿no? Y no solamente de las diferencias individuales, ¿no? Exacto, ¿no? Marx nos habla, ¿no? Primero nosotros, claro, nuestro ser social está pues determinado por las relaciones sociales que tenemos, ¿no? Entonces, ejercicio número 6, alternativa correcta, letra E. Dejo de compartir para compartir las diapositivas otra vez, donde tenemos todas las alternativas correctas de esta semana. Bien, bien, ahí tienen en su pantalla todas las alternativas de los ejercicios de esta semana, la lectura complementaria y los 8 ejercicios de la semana que hemos visto hoy, la semana número 11 dedicada a la antropología filosófica. Bien, jóvenes, ha sido un placer estar hoy este tiempo con ustedes. Les deseo buena tarde y nos vemos el siguiente jueves a la misma hora.